Muy buenas a todos y todas, aquí estoy yo nuevamente, yo soy Fernets y esta es la segunda entrega de videos de estadística y probabilidad. En el video anterior hemos visto unos conceptos básicos que vamos a estar utilizando, más que todo cuando hablamos de estadística, ya que el tema de probabilidad lo veremos más a fondo ya en futuras entregas. Por el momento vamos a tratar ya el segundo tema, que será el tamaño de la muestra o el cálculo del tamaño de la muestra para nuestra investigación o nuestro proyecto. Antes de comenzar les quiero dar muchísimas gracias por lo que hemos alcanzado en el video anterior. He visto yo que hemos alcanzado más visualizaciones y por ende más suscripciones en el canal, así que eso realmente me motiva mucho y me apoya bastante para continuar con esta serie de videos. Y si a ustedes les parece la idea de continuar con esto hasta cubrir muchísimos temas más, no olviden dejar su like en este video, claro, si les gustó y les ha ayudado bastante, y también compartirlo con tantas personas como puedan, así esparcimos este mensaje y logramos ayudar a quien más lo necesite. Así que muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Para tratar este tema del cálculo del tamaño de la muestra es necesario recalcar una definición de la que hemos hablado antes, la población y la muestra. Población es un todo, es un universo de individuos. Según nuestro objeto de estudio, eso puede ser, por ejemplo, podemos tomar como población un país o también todo el número de estudiantes que hay en una institución X. Ese tipo de ejemplos los podemos tomar como población. Ahora, la muestra es una parte, una porción que vamos a extraer de esa población y a partir de ella vamos a obtener los resultados que nosotros esperamos. Ahora bien, se hace un poco difícil calcular el tamaño de la muestra ya que contamos con varios parámetros que debemos de determinar con anterioridad. Aparte, hay que saber en qué situación nos encontramos. Por ejemplo, si ya conocemos el tamaño de la población que vamos a tratar, o no la conocemos o sabemos que es una población inmensa, una población enorme, ese tipo de casos. Entonces, los datos que utilizaremos para que esto se haga más fácil son estos. La N mayúscula la vamos a tomar como el tamaño de la población, la minúscula como el tamaño de la muestra. Y a partir de aquí, estos últimos 4 conceptos son los que vamos a tomar en cuenta y los vamos a explicar un poco más a fondo. El nivel de confianza o la certeza. Este valor de Z va a ser básicamente un valor constante que se va a obtener de un valor porcentual que se estableció anteriormente en nuestra investigación. Luego de eso tenemos el error muestral. Luego, las probabilidades respectivas de éxito y de fracaso. Ahora veamos detenidamente a partir de aquí. El nivel de confianza es la probabilidad de que los resultados obtenidos sean reales, es decir, se ajusten a la realidad. Aquí hay un claro ejemplo. Si deseamos asignar un 90% de confianza a lo que vamos a investigar, quiere decir que los resultados de las acciones tomadas pueden llegar a cubrir nuestras expectativas el 90% de las veces. Caso contrario de que no vayan a cubrir las expectativas el 10% restante. Ahora, este valor, el porcentaje, esto se nos va a proveer cuando hablemos de, digamos, si tienen alguna tarea de esta asignatura en la que les pongan algún enunciado en el que vayan a obtener el tamaño de la muestra, el nivel de confianza se los va a presentar así, con un porcentaje. Puede ser 97 o el 85 o el 95, pero va a ser un porcentaje. Y eso nosotros lo vamos a operar, ya vamos a ver cómo, para obtener un valor para esta letra que es Z. Y ese valor resultante es el que vamos a utilizar en nuestra siguiente operación ya con la fórmula asignada, con la fórmula que vamos a necesitar para en ese momento. Lo cual quiere decir que no vamos a ocupar el porcentaje que se nos da, sino que de ahí vamos a obtener el valor de Z, que es un decimal. Y eso lo obtenemos por medio de la tabla de distribución normal, la cual es específicamente esta, n de 0,0.5.
Ya vamos a ver eso a más detalle luego. Después de hablar del nivel de confianza tenemos el error muestral, el cual es la diferencia entre el estadístico y su parámetro correspondiente. Algunos me dirán hasta en este punto: Fernets, ¿qué quieres decir con todo eso? No entiendo. Pues aquí está. El estadístico es una característica que viene de la muestra, y parámetro, este viene de la población. En otros términos podemos decirlo así, que el error muestral es la diferencia entre el resultado que obtendremos a partir de la muestra de una población y el que podríamos obtener a partir de la población entera. Entonces están comparando dos cosas: una, el resultado a partir de la muestra, y otra, el resultado a partir de la población. Por decir un ejemplo, estaríamos determinando de cierto país, queremos obtener el porcentaje de personas, habitantes de ese país, que viven en zonas rurales en lugar de zonas urbanas. Y como resultado de la investigación obtenemos que un 70% de esa población vive en zonas rurales. Y desde el principio habíamos establecido un error muestral del 5%, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en la muestra que obtuvimos de ese país, el 70% de esas personas de la muestra viven en zonas rurales, quiere decir que la población entera de ese país, probablemente el 65 al 75% de todo el país, podría vivir en zonas rurales. Entonces, a partir de la muestra obtenemos como un pequeño intervalo, una pequeña dispersión a lo que realmente obtuvimos en la muestra, como se dijo en el ejemplo anterior. Esto dependerá más que todo de aquello que realmente quieran alcanzar y qué es lo que realmente desean estudiar, ¿verdad? Cuál va a ser su objeto de estudio y que ese tenga que estar estrechamente relacionado con su tema de investigación. Ahora bien, pasemos a las probabilidades de éxito y de fracaso. Estos son los porcentajes que determinan a los individuos que pueden o no pueden poseer la característica de estudio que podemos buscar. Esto se deriva básicamente de dos principios, el sí y el no, de que sí están dentro de lo que buscamos o no lo están. Ahora bien, esta simbología que ven aquí, la de P más Q igual a 1, hay que tener en cuenta una pequeña definición que les voy a adelantar para lo que vamos a ver después en probabilidad. La probabilidad básicamente es un valor de 0 a 1. Entonces, como estamos manejando valores de intervalo entre 0 a 1, las probabilidades de éxito y de fracaso sumadas juntas van a dar 1. Quiere decir que entre todas van a ser el 100% de todo lo que vayamos a hacer del estudio. Entonces, la P es básicamente para el éxito y la Q para el fracaso. Ahora, si no conocemos estas cantidades, si el enunciado de nuestro problema no nos da esas cantidades, o si queremos maximizar el tamaño de la muestra que deseamos obtener, entonces podemos dejar los valores de 50 y 50, es decir, a mitades iguales para cada uno. Y si se dan cuenta, el 50% más el 50% de ambos va a dar el 100%, lo cual a su vez se traduce al 1, porque 0.50 más 0.50 es 1, entonces es lo mismo. Caso contrario es de que en el enunciado ya nos den uno de esos parámetros. Por ejemplo, si en el enunciado les dice que la probabilidad de éxito va a ser de el 90% o 0.90, quiere decir que solo nos faltaría obtener la de fracaso, que es el restante. 1 menos 0.90 es 0.10, el 10%. Eso es un caso que se nos puede dar en nuestro enunciado de investigación, pero eso lo veremos ya brevemente con otros ejemplos. Primero hay que determinar, ya habiendo hablado de esto, las fórmulas a utilizar. Entonces, cuando no conocemos la población o cuando es una población inmensa, demasiado grande, entonces utilizamos estas fórmulas. La simbología que habíamos visto anteriormente, Z viene siendo el nivel de confianza, aquí está el cuadrado, por el éxito, por el fracaso, todo esto dividido por el error muestral al cuadrado.
O se puede tomar esta fórmula alternativa, que es la probabilidad de éxito por la de fracaso sobre el cuadrado de la división entre el error muestral y el nivel de confianza, que es z. Ahora, esta fórmula se ve un poco más sencilla porque básicamente si el caso que se nos da es este, no hay que hacer mucho cálculo porque la operación es bastante sencilla comparada a la siguiente. En este caso es cuando sí conocemos la cantidad total de individuos de la población. Aquí sí utilizaremos una fórmula un poco más compleja. Esto se traduce a lo siguiente: tamaño de la muestra igual a z cuadrado, que es el nivel de confianza al cuadrado, por el éxito, por el fracaso, por el tamaño de la población. Todo esto dividido entre el error muestral al cuadrado multiplicado por el tamaño de la población menos 1, más esto mismo de z cuadrado por p por q, el nivel de confianza al cuadrado por éxito por fracaso. O también podemos ocupar esta fórmula alternativa. Este es el primer ejemplo que les tengo preparado. El Centro Nacional de Registro ha establecido que los negocios con licencia en el centro de San Salvador deben estar actualizados. Se quiere realizar una encuesta para determinar si tienen su registro de propiedad actualizado. Para ello tomarán una muestra con lo siguiente: el error muestral es del 5% y se considera un nivel de confianza del 97%. Ahora, ¿cuántos negocios se entrevistarán? Primero hay que desglosar los datos que ya tenemos. En este caso tenemos el error muestral, que es el 5%, y eso lo tenemos que pasar a su parte decimal, ya que es el decimal el que vamos a operar en la fórmula final. Entonces lo pasamos a 0.05, ya que hablamos de porcentaje. Y luego tenemos la confianza, que es el porcentaje que se nos está dando, que es 97%, y lo pasamos de igual manera a 0.97. Por ser un porcentaje lo pasamos a decimal. Y aquí, si se fijan, no me está diciendo cuáles son las probabilidades de éxito ni de fracaso. No las tengo aquí. Entonces, lo que yo hice fue de poner 50 y 50 para cada uno, ya que no me los está determinando en ningún momento. Ahora bien, no tenemos lo que es el número de la población, por ende nos encontramos en el caso A, de que es cuando no se conoce la población o cuando sabemos que es inmensa la población, que es grande. Ahora bien, aquí nos hace falta un dato esencial para la fórmula. ¿Cuál creen que puede ser? Exactamente, es el dato z, la variable z que se va a obtener a partir de aquí, la confianza. ¿Cómo lo podemos obtener? Vamos a verlo ahora mismo. El primer paso es obtener z, ya lo dijimos antes. Para eso se va a dividir el nivel de confianza que se nos dio entre 2. Lo vamos a dividir entre 2 para obtener este número. Y este número de aquí, 0.485, eso lo vamos a utilizar para buscarlo en la tabla de distribución normal de la que les hablé antes. Aquí tengo un pequeño error, no es esta tabla, es la de 0 a 0.5. Perdón por ese error. Ahora, la tabla la tengo aquí en un pequeño PDF. Si vemos el valor que nos dio anteriormente era 0.485. Hay que buscarlo en esta tabla. Aquí ya lo encontré. Si se dan cuenta, este valor es igualito. Este valor no cambia en ningún aspecto. No es ningún dato mayor ni menor que el que obtuvimos. Entonces, ¿cómo vamos a formar el valor de z? Estoy aquí, ¿no? Estoy en la celda en donde encontré el número que obtuvimos de nuestra operación. Voy a irme a la fila y a la columna que pertenecen a esta celda. Esta celda pertenece a la fila 2.1 y a la vez pertenece a la columna 0.07. Al formar este número vamos a obtener el número 2.17 porque aquí los estamos sumando. Quiere decir que al final obtendremos 2.17 para el valor de z. Este valor será el que operaremos en la fórmula. Ya van a ver cómo.
El siguiente paso será utilizar la fórmula. Aquí podemos ver que estamos ocupando la primera fórmula que vimos. Entonces, aquí reemplazando los valores tenemos que z es esto, las de éxito y fracaso son estos valores, y el error muestral es este valor de acá. Al operar esto en su calculadora van a obtener este valor. Por consiguiente, si obtienen un valor decimal, lo más recomendable es que ese valor lo aproximen al que está de mayor, al que va próximo, para no perder los datos en la medida de lo posible. Ahora, si quieren comprobar esta operación, digamos este resultado de acá, pueden utilizar la segunda fórmula que vimos para el mismo caso, la cual es esta. Y al reemplazar valores y al operarlos todos, vamos a obtener prácticamente lo mismo aquí. Puede darse el caso de que puedan obtener decimales distintos, ¿verdad? Pero siempre y cuando obtengan un valor cercano, entonces está bien. Aquí obtuvimos el mismo, así que no hay ningún problema. Aproximándolo, quiere decir que habrá un total de 471 negocios que serán entrevistados. Muy bien, ahora pasemos al segundo ejemplo. La empresa La Constancia tiene 3.000 empleados. Se quiere determinar el cambio de procesos dentro de la empresa. Para ello se tomará una muestra representativa con la siguiente información. La confiabilidad o nivel de confianza es del 95% y un error admisible de 10% y la probabilidad de éxito es del 96%. Aquí ya tenemos un caso totalmente distinto porque el dato nuevo que tenemos en este momento es el de la población. Ahora tenemos una cantidad exacta de la población. A la vez, ya contamos con una probabilidad de éxito ya preestablecida. Pero nos hace falta la de fracaso, así que vamos a obtener ese valor y notar de una vez los datos que necesitamos. Los datos que tenemos ahora son: el tamaño de la población es de 3.000. Nuestro error muestral va a terminar siendo 0.10. La certeza va a ser 0.95. La de éxito, la probabilidad de éxito es 96 o 0.96. Ahora, para obtener Q, como sabemos que en este caso P más Q es igual a 1, despejamos la fórmula y nos queda que Q es igual a 1 menos P. Y P es 0.96. Al restarle eso al 1, obtenemos el 0.04, que va a ser básicamente el valor para la probabilidad de fracaso. Ahora vamos a los siguientes pasos. El paso número 1 es el de obtener el valor de z. Ahí, como vimos anteriormente, no teníamos ningún valor de z, solo el nivel de confianza. Entonces, venimos nosotros y dividimos este valor entre 2 y obtenemos un 0.475. Este valor vamos a buscarlo en la tabla de distribución normal. Vamos a volver a nuestra tabla. Aquí, como pueden ver, dice que de una sola vez va a ser 1.96. Pero ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. Si nos vamos a la fila 1.9 y nos dirigimos básicamente a una que es la de 0.6, o perdón, a 0.06, entonces aquí está la celda que corresponde a la fila 1.9 y a la columna 0.06. Y al sumar 1.9 más el 0.06, obtenemos el valor 1.96. Entonces, gracias a este número que encontramos, ya podemos formar a partir de la fila y de la columna, en ese orden, el valor para z. Entonces recuerden, primero el valor de la fila y después el valor de la columna, en ese espacio en donde se encuentra el número que obtuvimos acá. Y aquí formamos z. Y para finalizar con ese ejemplo, tenemos aquí la utilización de la fórmula. Ahora, ¿por qué ocupo esta fórmula y no la anterior? Por el simple hecho de que ya conozco la cantidad de la población total. Y la población total en este caso es de 3.000. Entonces, ya teniendo ese dato, ya la fórmula va a cambiar. Vamos a utilizar esta que vimos con anterioridad para el caso B de si se conoce la población. Al reemplazar todos los valores que obtenemos, recuerden que aquí obtuvimos z en la diapositiva anterior, en ella lo tenemos y los demás valores también. Al operar todo esto en su calculadora, les va a salir este valor,
14.68. Ahora, antes de llegar a cualquier conclusión, a cualquier respuesta, es recomendable que hagan la comprobación. Entonces para eso se utiliza la segunda alternativa de la fórmula. Al reemplazar los valores y hacer el cálculo directamente en la calculadora, van a obtener 14.75. Entonces, al haber hecho eso, tenemos que la muestra de empleados va a ser de 15. O sea que 15 de los 3.000 empleados van a ser seleccionados para llevar a cabo la investigación en la empresa La Constancia. Muy bien, esto ha sido todo por el momento. Les doy las gracias por estar atentos a este tipo de videos. Espero que hayan entendido muy bien. Y si ese no es el caso, si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en comentarlo en la caja de comentarios de abajo. Y por supuesto, si les gustó el video y saben que le puede servir a alguien más, por favor compartan este video, denle un buen like. Y también suscríbanse al canal si aún no lo están, asegúrense de hacerlo. Bien, de mi parte eso fue todo. Yo soy Fernets y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Hasta el ratito.